Vamos a hablar de, vamos a decir, los tumores renales clásicos. En la patología renal tumoral últimamente hubo un boom, realmente un boom. Hay un montón de tumores nuevos, muy difíciles de clasificar, que a veces requieren de reactivos que no tenemos, en fin. Pero después uno se tiene que equiparar. Vamos a mencionar brevemente algunos de los tumores que son benignos y que no tienen mayor significancia, vamos a decir, para la vida del paciente. ¿Okay? El primero sería el adenoma cortical. Como dice su nombre, es una lesión epitelial de comportamiento benigno y que se ubica en la corteza. Estos son hallazgos incidentales y se pueden encontrar en una autopsia de una persona que falleció de cualquier otra causa. Por definición tiene que tener menos de o hasta 1,5 centímetros, por definición. La morfología de estos tumores es similar a uno de los tipos de carcinoma que vamos a ver ahora, que es el carcinoma papilar, la morfología. Incluso tiene alteraciones genéticas, como son la trisomía del cromosoma 7 y del 17, que se ven también en el carcinoma papilar. O sea, sería como un precursor del carcinoma papilar, pero con ese tamaño no se reporta que haya metástasis o cosas así, entonces se considera como le digo una lesión benigna. Y por convención, si es más grande que este tamaño, entonces ya estamos hablando de un carcinoma papilar. Esta es una imagen en donde se ve un riñón que ha sido cortado así y estamos viendo la superficie de corte. ¿Okay? Esto es la superficie de corte, se hizo esto. La cortical acá, la medular acá, más pálida, y aquí tenemos una lesión que, si se fijan, está alrededor del centímetro más o menos. Una lesión blanquecina, sólida y bien de ubicación cortical. Y en la histología estamos viendo un tumor que tiene células epiteliales que son como cuboides, tienen un núcleo que no parece atípico y un citoplasma escaso. Y como verán, se dispone alrededor de vasos formando una pequeña papilita. Entonces, esto es el adenoma papilar. Bueno, otra lesión que también podemos encontrar y que es pequeñita pero se encuentra en la médula y se llama fibroma o amartoma. ¿Okay? Y estos también son hallazgos casuales, hallazgos de autopsia, y se originan de células intersticiales del riñón. La localización es medular, suelen ser realmente unos puntitos blancos así muy fibrosos, pequeños, menos de 1 centímetro, bien delimitados, y a la microscopía electrónica, que ya no se hace más ese tipo de método, ¿verdad? Eventualmente las células tienen características de miofibroblastos, o sea, son fibroblastos que tienen filamentos generalmente de actina o filamentos musculares, vamos a decir. ¿Okay? No se maligniza y bueno, es un hallazgo casual. Es una autopsia porque nadie le va a sacar el riñón que parece hasta sano a una persona, ¿verdad? Por esta lesión. Esta es la lesión. Y estamos en la médula. La cortical acá y esta es la medular y ahí tienen una pequeña lesión. Y la histología es, podemos ver los túbulos del tejido medular y acá vemos una proliferación de tejido fibroso, poco celular y ven los núcleos ahí de las células así tipo fibroblasto, con un estroma que también es un poco colagénico y edematoso. Y ahí a mayor aumento realmente células muy poco atípicas. Fibroma renal. Bueno, este sí es una lesión que ya puede ser bastante voluminosa, más grande, y es un término descriptivo del tumor, se llama angiomiolipoma. Angio porque hay vasos, mio porque hay músculo, que es músculo liso, y lipoma porque hay tejido adiposo. A pesar de que se llama así, no es una mezcla nomás de los tres tejidos, sino que es un tumor especial.
que tiene alteraciones genéticas especiales y que se suele ver en mucha frecuencia en pacientes que tienen este síndrome o esta enfermedad, que es la esclerosis tuberosa. Estos pacientes, a ver, si vos tenés esta enfermedad genética, hay alta chance de que pueda desarrollar este tipo de tumor. Pero como siempre, fue una de las preguntas del examen, siempre los tumores esporádicos son más frecuentes que los tumores genéticos, o sea, los tumores familiares. Siempre es, ¿se entiende? Y bueno, entonces acá la mayor parte de los tumores son esporádicos, pero en pacientes con esclerosis tuberosa tienden a ser este tipo de tumores. Los pacientes con esclerosis tuberosa van a tener también lesiones en la corteza cerebral y pueden tener epilepsia o algún tipo de retardo mental, ¿okay? Y lesiones cutáneas. Todo esto se considera un amartoma, excepto el tumor este que es un angiolipoma. Y bueno, yo le estoy diciendo esto. La macroscopía del tumor varía. En este caso, acá se ve un poquito más amarillento, adiposo, pero hay áreas en donde quizás se vea un poco más fibroso. Si el componente adiposo es muy abundante, hasta parece un lipoma o un tumor de adipocitos, vamos a decir. Yo recuerdo, tuve un caso hace unos años en el que se le operó a una paciente, se le sacó un tumor grande, muy adiposo del retroperitoneo. Por convención, prácticamente, todos los tumores adiposos del retroperitoneo son liposarcomas. ¿Okay? Y con ese diagnóstico me vino a mí para que le haga el estudio de la inmunohistoquímica. Y realmente era un tumor muy adiposo, pero de repente tenía algunas celulitas que no eran tan así de adiposo. Y le hicimos los marcadores especiales que se ven en este tumor que salieron positivos. Y entonces cambió el diagnóstico de un liposarcoma, que es un tumor agresivo y que es incurable, a un tumor que se curó, ¿verdad? Y sigo preguntando cómo anda la paciente, ya pasaron muchos años y sigue bien la paciente. Entonces, pero bueno, si me hubiese equivocado por ahí, en ese momento por lo menos no sé, no me iba a sentir demasiado mal, porque igual con un tumor que no tenía, no hay nada que hacer con ese tumor, hay que esperar que vuelva y después se vuelva a operar si se puede, pero acá, como verán, el tejido adiposo no es muy llamativo, los vasos tampoco son muy llamativos, pero las células, estas son células del músculo liso, y no tengo acá para mostrarles, pero la característica de este tumor, además de la combinación esta, es que si usamos inmunohistoquímica, un marcador para definir músculo liso que se llama actina, filamento de actina, las células estas van a ser positivas, pero al mismo tiempo son positivas para marcadores que sirven para detectar melanocitos, o sea, una combinación muy rara, ¿verdad? Melanocitos del lunar, ¿verdad? Entonces usamos Melan A, es un marcador, se llama así, Melan A, y otro se llama HMB45 y dan positivo. Entonces esa combinación de marcadores melanocíticos y de músculo liso en un tumor de esta característica hace el diagnóstico: angiomiolipoma. Por lo general, excelente pronóstico. Bueno, otro tumor de comportamiento también benigno, pero este sí ya se parece más a los tumores o a los carcinomas, entonces uno tiene que prestar más atención para hacer el diagnóstico, porque este diagnóstico tampoco requiere de tratamiento adicional. Una vez que se sacó, terminó el problema, cosa que no es así con los otros. El oncocitoma, bueno, creo que más de una vez escuchamos la palabra oncocítico, que quiere decir que es una célula que tiene un citoplasma muy rosado. ¿Okay? Y es un término que usamos en tiroides, es un término que usamos en otros órganos, ¿verdad? Tiene células oncocíticas, quiere decir células que tienen el citoplasma muy rosado. El motivo por el citoplasma muy rosado es porque están llenos de mitocondrias. Si hacemos microscopía electrónica, tienen muchas mitocondrias este tipo de tumor o de células. Bueno, este es un tumor entonces que bueno, pueden llegar a ser bastante grandes, están súper bien delimitados, macroscópicamente tienen dos características. Uno tiene un color así como marrón, amarronado,
Y la otra característica es que en el centro suele tener como una cicatriz estrellada. A veces se ve mejor, a veces no tanto, pero bueno, esas son las características. Y a la microscopía vamos a ver túbulos, trabéculas, de células muy rosadas, y el estroma suele ser muy edematoso. ¿Okay? Estos no dan metástasis, todos son benignos. Entonces es importante hacer un diagnóstico correcto si es que no va a necesitar más ningún otro tipo de tratamiento, y sobre todo darle la confianza al paciente de que ya está listo. Acá tienen un ejemplo, un riñón cortado, siempre miren lo normal, la corteza y la médula. Acá está el seno, el seno renal que tiene tejido adiposo generalmente, y ahí tienen un tumor redondeadito de color marrón. ¿Okay? Y acá está un poco fuera de foco, pero esta sería la cicatriz, esa es la zona cicatriz. Y en la histología van a encontrar células muy rosadas, con núcleos sin atípicas. Núcleos pequeños, las células muy rosadas, algunos forman túbulos, otros forman como cordones o nidos, y el estroma que queda es un estroma como edematoso. ¿Okay? Y si hacemos microscopía electrónica, vamos a ver un montón de mitocondrias uno al lado del otro. ¿Okay? Estas son todas mitocondrias. Bueno, este es el tumor que se llama oncocitoma. ¿De dónde viene? De la palabra oncocítico, que se refiere a esta célula. Bueno, y ahora pasamos a la parte de las neoplasias malignas. Neoplasia maligna. Como le digo antes, era fácil, había prácticamente dos tipos de tumores: carcinoma de células claras y carcinoma papilar, eran los dos tumores. Después, como gran avance de la ciencia, vino un tercero que se llamaba carcinoma cromófobo. Ahí ya éramos locos. Y ahora hay un montón de tumores muy raros y difíciles, pero son variaciones, y son tumores que aparecen porque cada vez hay más estudios de tipo de biología molecular. Entonces de repente empiezan a ver, miren un poco, acá estamos viendo esta alteración genética, y se van y revisan cómo son la histología de esos tumores y ven, y bueno, la verdad que parece pero tiene esta cosita diferente. Entonces así como que van apareciendo o van creando nuevas entidades. El carcinoma de célula renal en general se refiere no a un tipo, sino a todos los tipos. ¿Okay? 85 al 90% de los tumores renales son carcinomas. Ocurre generalmente en varones, es un tumor que, si bien se puede ver en jóvenes, es más bien de gente mayor. ¿Okay? Derivan del epitelio renal. Y los factores etiológicos, el que se puede decir que así es el hábito de fumar, se asocia al desarrollo del carcinoma renal. También la obesidad. La obesidad suele venir acompañada de hipertensión o pacientes que tienen enfermedad renal crónica. ¿Okay? Enfermedad renal crónica. También creo que habrán visto en la clase de quistes renales que hay carcinomas que pueden asociarse a enfermedad quística, sobre todo en aquellos pacientes que tienen diálisis de larga data. Bueno, dentro de las alteraciones genéticas que se pueden reconocer dentro de los tumores más frecuentes, tenemos una pérdida de una parte del brazo corto del cromosoma 3. Ahí está, hay un gen, el gen se asocia a la enfermedad de von Hippel-Lindau, y el gen se llama VHL. ¿Okay? VHL es de la enfermedad von Hippel-Lindau. ¿Okay? Y cuando falla el funcionamiento de este gen, aumenta el HIF, que es hipoxia, el factor inducido por hipoxia, sería el título, el factor inducido por hipoxia, que es un gen que codifica proteínas que tienen como objetivo o como propósito favorecer la producción de vasos y el crecimiento celular. Entonces, se pierde un gen, el VHL se pierde,
Y al perderse ese gen, se pierde la regulación de este otro gen que empieza a estimular, vamos a decir, las células para crecer. En los pacientes que tienen este síndrome pueden tener tumores en el cerebelo que se llaman hemangioblastomas y que son muy parecidos a los carcinomas renales, y angiomas en la retina. Bueno, estos son síndromes que se pueden asociar al desarrollo de tumores. Carcinoma de células claras hereditario sería cuando es el mismo gen que se afecta, pero no desarrolla el síndrome de von Hippel-Lindau, o sea, no desarrolla los tumores en el cerebelo ni la lesión en la retina. El carcinoma papilar hereditario, acá hay otro gen agregado que es el MET. Ese gen codifica un factor de crecimiento hepático y se asocia a trisomía del 7, o sea, hay 3 copias del cromosoma 7, del 17, 3 copias del cromosoma 17, y a bueno, no se puede decir monosomía, a pérdida del cromosoma Y, porque hay un solo cromosoma Y, entonces no se puede decir monosomía. Si había 2, se podía decir pérdida del cromosoma Y en el varón. Y produce esto carcinomas papilares. Bueno, en general los tumores renales son masas usualmente muy grandes. Ahora, con todos estos estudios de imágenes que hay, empezamos a ver carcinomas más pequeños, pero porque se detectaron en forma casual, no porque tenía sintomatología el paciente, ¿ok? Pero por lo general suelen ser masas grandes si es que el paciente nunca se sometió a ningún tipo de estudio, etc. Son tumores lobulados, bien delimitados macroscópicamente, pero microscópicamente quizás puedan ser más infiltrantes de lo que son macroscópicamente. El tamaño es muy variable, fíjense, de 3 a 15 centímetros, y el aspecto varía de acuerdo al tipo de tumor. Pero el tumor más común, carcinoma de células claras del riñón, es un tumor amarillo puro, que puede tener área de fibrosis. Entonces en la zona amarillenta van a tener área grises por la fibrosis. Puede tener hemorragia, áreas rojas. Puede tener necrosis, puede tener quistes. Entonces son todos cambios secundarios. Una característica es que puede invadir la vena renal. Perdón, me falta una palabra de mi título: carcinoma a células claras del riñón. Clara es la palabra que falta. ¿Ok? Y esta es la macroscopía. ¿Ven lo amarillento que es? Eso es porque las células tienen lípido en su citoplasma, bien amarillento. Tiene áreas como de pequeños quistes y también áreas de fibrosis, que son estas áreas más. Es muy variable, puede haber combinaciones. Este de acá, por ejemplo, es más sólido, pero siempre el contorno es lobulado. Este de acá es extensamente necrótico. Todo esto está necrótico, extensamente necrótico. Entonces puede variar el aspecto. Y a la histología vamos a reconocer porque estas células tienen citoplasma claro. Vamos a ver ahora en medio. El tipo clásico, o sea, carcinoma de células claras, clásico, son, como le dije, su citoplasma es claro, y el núcleo es el que puede variar su atipia, vamos a decir. Muchas veces no son nada atípicos los núcleos y más bien pequeños. El carcinoma de células renales es uno de los pocos carcinomas en el que la relación entre el núcleo y el citoplasma se mantiene. Normalmente nosotros decimos que con cualquier adenocarcinoma o lo que sea, el núcleo suele ser muy grande y el citoplasma más pequeño, y se altera la relación del núcleo-citoplasma. Con el riñón y con el hígado no ocurre eso. Con el hígado también los núcleos suelen ser un poco más pequeños, vamos a decir, que el citoplasma, ¿ok? Y bueno, ya el carcinoma de células claras es el que muestra la pérdida de la zona donde está el gen del von Hippel-Lindau, que es en el brazo corto del cromosoma 3. El tipo papilar es menos frecuente, y el tipo papilar, como dice su nombre, forma papilas. El otro forma más bien áreas sólidas o túbulos o nidos, pero no forma papilas.
T suele tener o células con el citoplasma muy rosado o células con citoplasma muy escaso, y cuando es muy escaso el citoplasma, lo que más domina es el núcleo, entonces parece basófilo el tumor, azul, parece más azul. ¿Ok? Una característica es que tienden a ser multifocal. Y este es el que tiene las alteraciones genéticas, trisomía 7 y 7, pérdida y etc. Bueno, el tipo que apareció hace unos años es el cromófobo. Su nombre quiere decir, cromo es color, fobia, tiene miedo al color. En realidad, supuestamente, como que no capta el color. Pero vamos a ver que, no sé por qué le dicen así, porque en realidad muchas veces son muy eosinófilos de tumores. El crecimiento es sólido, muy característico porque las células tienen el citoplasma, no el citoplasma, la membrana citoplasmática parece dibujada con un lápiz súper bien delimitada. Y el núcleo suele ser oscurito y suele estar rodeado por una zona pálida. Entonces tiene muchas peculiaridades morfológicas que les voy a mostrar. ¿Okay? Y como grupo neoplásico aparentemente tiene mejor pronóstico que los otros. O sea, no tan agresivo como los otros. Un tumor muy raro es el carcinoma de los ductos colectores. El ducto colector es una parte del riñón, ¿verdad? Como dice su nombre, la parte final que está en la médula. Y bueno, puede haber un carcinoma de los ductos colectores. Ese se va a caracterizar porque forma glándulas y porque tiene mucha fibrosis. De hecho, tiene mucha fibrosis. ¿Okay? Y siempre podemos tener áreas en donde no vamos a reconocer el tumor como tal, porque es una transformación, vamos a decir. Eso se ve con todas las variedades. A esas transformaciones le llamamos variedad sarcomatoide porque parece un sarcoma en ciertas áreas. Bueno, esta es una foto del libro en la que vemos, espero que reconozcan, como carcinoma de células claras. Se pone en nidos que parece que forman como glándulas acá, ¿verdad? Los núcleos acá son relativamente grandes los núcleos, pero el citoplasma sigue siendo grande, entonces no parece que el núcleo sea dominante. ¿Okay? Todo lo que le rodea son vasos pequeños, están muy vascularizados. Carcinoma de células claras. Aquí, este es el papilar. Fíjense, estos son papilas. Estas son papilas. ¿Ok? Papilas. Y esta papila tiene la peculiaridad que en el centro de la papila, todo esto es el centro de la papila. Acá hay macrófagos espumosos. Esos no son células tumorales. Las células tumorales son las que están alrededor de ese eje. Estas son las células tumorales, las que están alrededor, que son unas células cuboides, chicas. ¿Ok? Cuboides. Dijimos que este es el que puede tener dos colores, uno que sea eosinófilo y otro más basófilo. Bueno, este es el cromófobo. El cromófobo tiene, como le dije, tiene un citoplasma muy rosado, se parece un poco a leucocitos. Pero las células tienen, no se ve tan bien acá, vamos a ver en otra foto, tienen el contorno muy marcado, tienen el núcleo oscuro y tienen un halo claro alrededor del núcleo. Ahí está el núcleo y después una zona clara. Núcleo y una zona clara. Ese es el cromófobo. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, acá tienen el riñón, hay un glomérulo medio aplastado. Y este carcinoma de células claras, transparentes. ¿Ok? Transparentes. Los núcleos, fíjense, son más pequeños. Una vez más, carcinoma de células claras. Estos carcinomas, nosotros la gradación que le damos, hay 4 grados, grado 1, 2, 3 y 4. La gradación se hace por el núcleo, no por el citoplasma, por el núcleo. Y se hace con el microscopio, obviamente. Si el núcleo es chiquito y no tiene nucleolo, y
yo tengo que poner mi microscopio en 40 de aumento, 40 de aumento, el máximo aumento, y no veo nucleolo con el máximo aumento, es un grado 1. Si con mi gran aumento veo que las células pueden tener nucleolo, si veo a mayor aumento que la mayoría de las células tienen nucleolo, grado 2. ¿Ok? Si yo me voy a gran aumento y veo un nucleolo grande, entonces ¿qué hago? Retrocedo un cambio y miro con aumento mediano. ¿Ok? Y si con el aumento mediano sigo viendo nucleolo, a la pucha, ese es grado 3. ¿Se entiende? Miro a 40, no hay nucleolo, 1. Miro a 40, hay nucleolo y puede ser 2. Si le pongo en un grado, en un aumento menos, ya no veo, porque es chiquitito el núcleo. Entonces la forma de saber que se ve que es grande es cuando vos ves grande y después retrocedes y seguís viendo. Ese es un grado 3. Y el grado 4 es muy atípico, ya muy traumático, muy traumático. Bueno, el carcinoma papilar, en este caso es un tumor así lobulado, de aspecto sólido. En la histología tenemos otra vez las papilas, ¿ven? Estas son las papilas. Pero esto que está en el centro son macrófagos y el tumor es solamente una capa de células cuboides que está acá en la periferia. Este es nuestro tumor, la periferia, el centro no. O sea, estas no son células epiteliales, las células epiteliales son estas. Y forman papilas, carcinoma papilar. Ahí está, a mayor aumento, la flecha le está mostrando un macrófago. Y la cabeza de flecha está mostrando la célula del carcinoma. La cabeza, ya arriba, la cabeza de flecha. Y este es un tumor que tiene células eosinófilas. Bueno, el cromófobo también es un tumor sólido, medio amarronado. Acuérdense que el otro tumor marrón era el oncocitoma. Y son células también rosadas, pero así como en sábanas, muy difuso. Las características son, ¿se acuerdan que le dije que está súper bien dibujada la membrana citoplasmática? Parece que con un lapicito le dibujamos. Se ve muy bien. Los núcleos son oscuros y están rodeados, muchos de ellos, por un halo claro. Esto, como no vimos nomás todavía, pero esto a nosotros nos hace pensar demasiado en lo que vemos cuando hay infección por el HPV. Igualito a lo que se ve cuando hay infección por el virus del papiloma humano. ¿Ok? Y entonces, a las células que están infectadas por el virus del papiloma humano le llamamos coilocitos. Coilocitos. Entonces, nosotros decimos que esto nos recuerda a los coilocitos, pero son cosas diferentes. Esto es riñón y lo otro es epitelio escamoso. Y acá tienen un núcleo hipercromático, más grande, acá más pequeño. Esta también es otra característica, la binucleación. Otro ejemplo del cromófobo, miren que bien así marcadita están la membrana citoplasmática, la membrana celular, y la variabilidad en el tamaño de los núcleos y el halo claro, el espacio claro que le rodea al núcleo. Bueno, el carcinoma adulto colectores, esto es una rareza, son súper raros estos tumores. Tiende a afectar más la médula porque ahí es donde están, bueno, un tumor sólido. Y a la histología forma glándulas como un adenocarcinoma y el estroma es fibroso. Fíjense que prácticamente no teníamos estroma en los otros tumores. Prácticamente no teníamos estroma. Acá. Estos suelen tener núcleos con nucleolos muy prominentes y hay una variedad que se ve que no tenemos acá, o sea, tenemos muy poco pacientes.
que se ve en otras partes del mundo, se ve más asociado a anemia de células falciformes. La enfermedad sí, la anemia de células falciformes. Entonces hay una asociación con este tipo de tumores. Ok, bueno, la triada clásica del carcinoma renal es tener una masa en el ángulo costovertebral, acá una masa, dolor y hematuria. Esa combinación que se dice que es clásica, o sea, no sé cómo decir, patognomónica, es muy poco frecuente, 10% o menos presenta esa triada, vamos a decir. Lo que sí se ve en prácticamente todos los pacientes es la presencia de hematuria. Y la hematuria puede ser macroscópica o microscópica, o sea, en laboratorio. ¿Okay? En laboratorio. Este es un tumor que puede presentar, si es sintomático, muy probablemente ya es un tumor muy grande. Muchas veces los tumores de 4 centímetros y compañía no dan ninguna sintomatología. Sí puede producir síndrome paraneoplásico y entonces uno tiene que estar atento cuando un cuadro clínico no nos cierra del todo. Por ejemplo, el hematólogo puede recibir un paciente porque tiene policitemia. Policitemia quiere decir que tiene un exceso de glóbulos rojos. Le mirás en su análisis simple y hemoglobina de 18, de 20 tiene, ¿verdad? Y entonces uno investiga enfermedades de la sangre y si eso no es, ¿por qué puede ser? Porque el tumor puede estar produciendo eritropoyetina y la eritropoyetina hace que haya proliferación de glóbulos rojos. Hipercalcemia o hipertensión, síndrome de Cushing, ¿ok? Y masculinización o feminización, o sea, estos son alteraciones alteraciones endógenas que pueden aparecer. Otros cambios raros son lesiones leucemoides. Una lesión leucemoide viene un paciente, tiene glóbulos blancos de 30.000 y no tiene ninguna infección. Y vos le mirás la sangre periférica y esos 30.000 son glóbulos blancos, neutrófilos, metamielocitos, mielocitos, o sea, son de la serie blanca, ¿verdad? Y leucemoide se llama porque simula una leucemia, pero en realidad no es, ¿verdad? Son también factores de crecimiento que están siendo producidos por las células tumorales. Hiperosinofilia, amiloidosis, bueno. Bien, una característica de los carcinomas, sobre todo carcinomas de células claras, es la capacidad que tiene de dar metástasis a distancia. Y muchas veces se caracterizan por dar metástasis a sitios muy inusuales. Hay personas que debutan porque tienen un nódulo en el dedo y a veces una metástasis que le está viniendo del riñón, ¿verdad? Y ese puede ser su debut. Pero le gusta ir a los pulmones, a los huesos, a la glándula suprarrenal, en fin. La sobrevida depende del estadio. Si no hay metástasis, entonces prácticamente 2/3, un poco más, están con vida a los 5 años. Si hay metástasis, por lo menos del 50%, ¿verdad? Y si además de eso es localmente agresivo y le gusta mucho invadir los vasos, sobre todo la vena renal, yo tengo un compañero que está vivo y que tuvo un carcinoma de células renales, me acuerdo bien, y en la cirugía se encontró que su tumor invadía la vena renal y se metía por la vena cava y prácticamente llegaba al corazón, o sea, con una viborita creciendo así. ¿Y ahora qué pienso? Está bien. Ya pasaron años. Ok. Y les quiero hablar ahora, por lo menos para que escuchen, de un tumor que es de los niños. La patología pediátrica es muy complicada, no es fácil. Un niño no es un adulto pequeño, un clínico no le puede atender a un niño así nomás, alegremente. Son metabolismos diferentes, son patologías diferentes muchas veces. Hay un tumor que es frecuente en los niños, en el riñón, es el nefroblastoma. Nefroblastoma. Entonces, su nombre es tumor de células inmaduras
o embrionaria del riñón. ¿Okay? Y el nombre, el epónimo sería tumor de Wilms, por el médico, ¿verdad? 1 en 10.000 nacidos, eso en Estados Unidos, acá nosotros vemos, es un tumor raro, vamos a decir. La inmensa mayoría de los tumores aparecen en la primera infancia, la inmensa mayoría. Y se piensa que el 95% de los tumores antes de los 10 años. De hecho, que cuando ven un adulto pensar, mira bien a ver si está bien tu diagnóstico y todo eso. Pero ahí existe también este tumor en el adulto. No es frecuente, pero existe también. Tiene una característica que es una mutación, ¿verdad? En el cromosoma 11, y ahí hay un gen que se llama el gen que se le nombra por el tumor. WT viene por Wilms tumor, WT1. Y tenemos nosotros marcadores de inmunistoquímica para detectar este gen, vamos a decir. Lo de abajo son síndromes raros en los que se puede ver aumentado este tumor. Y como lesión precursora, todos los riñones, mientras persista todavía su maduración, ya en un nacido vivo, vamos a decir, tienen restos nefrogénicos, que son pequeños restos de las células que vamos a ver ahora, que son las tumorales, ¿verdad? Son muy semejantes. Es como que, acuérdense que el riñón pasa por varias etapas para su desarrollo y que como que no termina todavía de madurar una vez que nace el niño. Que se pueden ver si es que hay forma de estudiar o se estudia por algún motivo, entonces hay forma de ver y reconocer estos restos. Estos tumores suelen ser bastante grandes. Un segundo. Pueden ser bastante grandes, ¿okay? Voluminosos son. De hecho, que a veces el tumor es mucho más grande que el riñón. Y pueden tener cambios secundarios, ¿verdad? Hemorragia, quiste, etc. La característica de este tumor está acá, en esta palabra. Es un tumor trifásico, tiene 3 componentes. Tiene dúbulos o componente epitelial. Tiene un componente blastemal, que serían células primitivas que parecen linfocitos. Y tiene un componente estromal, que puede ser fibroblasto o incluso pueden ser otro tipo de células, que pueden ser células de músculo liso, etc. Músculo esquelético, etc. Bueno, eso se le llama elementos heterólogos, cartílago o huesos, etc. Bueno, algunos de estos tumores pueden tener anaplasia o atipia, y si esa es significativa, si es significativa, quiere decir que va a responder o que puede responder para el tratamiento. Entonces, tumor de Wilms o neuroblastoma. Acá tiene un ejemplo, miren, el tumor es por lo menos 2 veces o 3 veces más grande que el tumor. En este caso, una masa bien redondeada y aspecto carnoso que tiene apenas un poco de hemorragia. El tumor en sí es muy carnoso. A la histología tenemos, en esta foto tenemos la flecha, con la flecha nos está mostrando áreas que recuerdan a linfocitos. Ese es el componente de blastema. Y la cabeza de flecha nos muestra áreas de estroma, es el componente estromal. Acá, por ejemplo, no estoy viendo componente epitelial, aunque ese grupito que está ahí arriba más, ahí en la esquina de arriba, parece que hay algunos tubulitos. Parece que hay túbulos. Y acá se ve mejor. Este es el componente epitelial, el componente estromal, y allá en la cabeza de flecha muestra esas células pequeñas que parecen linfocitos, no son linfocitos, para hacerles un comparativo. Y ese es el blastema, células inmaduras. Este tumor generalmente le diagnostica a la mamá cuando le está bañando el bebé y siente que toca algo. ¿Okay? Después viene al estudio y en fin, se hace. Este es un tumor que puede dar. Bueno, estos tumores generalmente se hace un tratamiento antes de la cirugía.
Y el tratamiento ayuda a determinar la conducta de los tumores. Puede dar metástasis al pulmón y tiene buena respuesta al tratamiento en la mayoría de los casos. Pero si tiene esos, ahora ya les saqué, me parece, si tenía esos focos de anaplasia, que no les estoy mostrando, anaplasia quiere decir que los núcleos sean muy grandes, oscuros, irregulares, etc. Entonces puede tener peor pronóstico. Y notablemente un niño que desarrolló este tipo de tumor puede desarrollar más adelante otro tipo de tumores que están ahí. Puede ser que desarrolle un sarcoma, una leucemia, un linfoma. Y puede ser que sea porque hay una predisposición genética por un lado, o porque como son tratados con quimioterapia, que la quimioterapia sea la que después más adelante esté generando nuevas neoplasias. Por eso un tratamiento de eso. Y creo que esa es mi última diapositiva. Entonces, carcinoma de células claras, carcinoma papilar, carcinoma cromófobo. Esos son los más frecuentes. En los niños, el tumor de Wilms o nefroblastoma. Bien, hemos terminado. Según nuestro cronograma estamos bastante ok. Estamos quizás un poquito en la parte práctica.